Continuamos hablando del mar en este programa especial y ahora lo vamos a hacer de la mano de un profesor de biología. Él es Javier Morayón y es profesor del Instituto Costa del Sol de nuestra ciudad. Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, encantado de estar aquí. Además en un sitio tan idílico como es el mar Mediterráneo. Pues fantástico rincón, aquí en el Rincón del Sol de Torremolinos, y hablamos de lo que quieras. Javier, yo no sé si esta pregunta se la plantea mucha gente, pero es una pregunta para plantearse. ¿Cuál es el origen del agua? Pues el origen del agua merece una historia. Voy a intentar ser breve, pero es apasionante. El origen del agua es externo a la Tierra. Es decir, se han hecho muchos estudios. Al principio se pensaba que era un origen interno de la Tierra a través de volcanes y todo esto, pero los últimos estudios no justificaban la cantidad de agua que había. Y a través de misiones espaciales, estudiando los cinturones de asteroides, se vio que el verdadero origen del agua viene precisamente de cometas y asteroides que chocaron contra la Tierra durante millones de años. Tenemos que pensar que el origen de la Tierra fue un origen muy convulso. En el sistema solar había millones de fragmentos y esos millones de fragmentos fueron colisionando hasta, por ejemplo, formar la Tierra, y aún así, después de formada, hubo lluvias de meteoritos y choques, en fin, durante millones de años y millones de choques, y cada cometa de estos, cada asteroide tenía un poquito de agua. Ese poquito de agua, bueno, pues fue acumulándose en la superficie terrestre hasta acumular la cantidad que tenemos actualmente, que aproximadamente desde hace unos 3.800 millones de años, pues prácticamente es la misma, no se ha modificado. Qué interesante, ¿no?, esta historia. Claro, todos vemos el agua ahí, nunca, yo creo que nos hemos planteado de dónde viene. Nos imaginamos ya que la Tierra venía con su agua, sabemos que los continentes antes estaban juntos y que más o menos la Tierra tiene 3/4 partes de agua, ¿no? Sí, un 70%, más de un 70% de la superficie terrestre es agua. De hecho, si unos extraterrestres vinieran a nuestro planeta, lo identificarían como un planeta prácticamente líquido. Y en cuanto a la cantidad de agua que hay, pues una cantidad muy considerable, aunque en los últimos estudios de la NASA nos hablan de que, por ejemplo, una luna de Júpiter, Europa, seguramente tiene más del doble de cantidad de agua que toda el agua que hay en la Tierra. Y si identificamos agua con vida, es más que probable o muy probable que en esa luna de Júpiter pueda existir algo a lo que nosotros reconozcamos como un ser vivo. Nosotros ahora tenemos, además tú tienes al fondo el mar Mediterráneo, tenemos en el Torcal, por ejemplo, esas rocas que antes eran un fondo marino, pero ¿cómo eran los mares primitivos, Javier? Pues los mares primitivos son muy curiosos. De hecho, hay una película que salió hace poco, Interestelar, no sé si la has visto, que fabula sobre un viaje, llegan a un planeta que es un planeta completamente líquido, ¿vale? Completamente, no hay superficie terrestre, solo hay agua, y de vez en cuando hay unas olas gigantes. Eso el autor no se lo inventa de ningún lado. Ese básicamente es la Tierra primitiva, pues hace más o menos la fecha que estábamos hablando antes, unos 3.800 millones de años. Toda la superficie terrestre estaba totalmente llena de agua, ¿de acuerdo? Y la Luna estaba mucho más cerca de lo que está ahora, con lo cual provocaba unas mareas de arrastre inmensas y eran unas tormentas que hoy en día no nos podríamos ni imaginar. O sea que esa idea que da la película Interestelar, yo creo que es bastante aproximada a esos mares primitivos que podría haber hace pues bastante, 3.800 millones de años. Nosotros vemos que, bueno, que la marea sube, que la marea baja, que hay olas, que las mareas también están influidas por la Luna, pero los mares se siguen moviendo porque no están configurados como hace millones de años. Claro, hay que pensar que la Tierra está en continuo movimiento y precisamente la máquina que mueve los continentes y por tanto también configura los océanos es una máquina que, por supuesto, está bajo tierra, está dentro de la geosfera y va a tener una aparición estelar en ciertos momentos o en ciertos lugares muy concretos. Por ejemplo, las dorsales oceánicas. Y esto tiene una historia muy buena, porque nosotros no sabíamos prácticamente qué había en los fondos oceánicos y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y por el desarrollo de un arma. El arma en concreto era el submarino. Resulta que
con el desarrollo del agua fría, del agua fría, de la Guerra Fría, cuando empieza esta serie de hostilidades entre Estados Unidos y Rusia, el arma que mejor funcionaba para ocultarse del enemigo era el submarino, y eran submarinos que tenían que estar varios meses bajo el agua. Un submarino no tiene ventana, aparte no le servirían de mucho, tiene que estar bajo el agua, y lo que desarrollaron para navegar fueron el sonar. El sonar básicamente es una especie de radar que se puede proyectar bajo el agua y saber qué tienes delante. Bien, pues esos mismos submarinos apuntaron esos sonar al fondo del mar. Hasta ese momento se pensaba que el fondo del mar era súper aburrido, aquí solo había una llanura, allí no había nada, y sin embargo se quedaron alucinados de lo que había. Resulta que las cordilleras más extensas de toda la Tierra, los valles más grandes de toda la Tierra están bajo el mar. Y precisamente había zonas, en esos valles tan enormes que son las dorsales oceánicas, son zonas donde los mares están creciendo. En concreto, el Atlántico tiene una dorsal que se llama la dorsal mesooceánica, que es concretamente por donde el océano Atlántico está continuamente creciendo. Y crece a una velocidad que geológicamente es espectacular. Ahora me va a decir, pues no la veo tan espectacular, porque es la velocidad a la que crecen tu uña. Pero eso geológicamente es algo apasionante. Eso quiere decir que si Cristóbal Colón tuviera que recorrer el mismo viaje que hizo hace más de 500 años, pues tendría unos cientos de metros más que recorrer que los que hizo en su momento. Yo supongo que muchos de los espectadores que nos están viendo ahora hayan leído a Julio Verne. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el fondo del mar, aparte de cordilleras y demás? Porque claro, en este libro aparecía tal cantidad de criaturas que es que ni nos planteamos, que yo creo que muchas de las películas en las que salen bichos raros están inspiradas en los bichos que hay en el fondo del mar, ¿no? Bueno, yo creo que nos decepcionaría un poco. El alta mar, o sea, en las zonas donde la cantidad de agua es enorme, pues la densidad de vida es relativamente baja. De hecho, se compara bastante con la densidad de vida que existe en los desiertos. La vida realmente se multiplica en las plataformas continentales, es decir, cuando nos acercamos a los continentes, porque de esa forma el agua se ve obligada, las corrientes marinas se ven obligadas a subir hacia los continentes arrastrando muchísimas sales minerales y se juntan con la presencia del sol, que activa todos los procesos fotosintéticos y hay explosiones verdaderamente de vida. Eso no quita para que en fosas marinas y a profundidades tremendas también existe vida, es decir, pero una vida muy especial, una vida de seres vivos con metabolismos muy bajitos y muy especiales. Pensemos que aguantan presiones absolutamente inauditas para el ser humano. E incluso hay toda una serie de ecosistemas que son independientes del Sol, lo cual cuando se descubrió no hace tantos años fue algo que dejó perplejo a los científicos, porque son ecosistemas que dependen de la química, dependen por ejemplo de zonas donde el agua se proyecta muy caliente debido a la presencia de magma bastante cercano a la superficie y se genera toda una serie de ecosistemas, pero son ecosistemas muy concretos. También por ejemplo, si hemos dicho antes que hay zonas donde el océano crece, tiene que haber zonas donde el océano se destruye, donde la plataforma oceánica se destruye, porque pensemos que la Tierra al fin y al cabo es la misma, la Tierra no va creciendo en diámetro, no va creciendo en perímetro, entonces esas zonas son zonas de subducción de la corteza oceánica, son zonas donde la corteza oceánica está desapareciendo, que por ejemplo hay una zona muy importante en el Pacífico y coinciden precisamente con las zonas de más profundidad de todo el océano. Por ejemplo, la zona más profunda es la fosa de las Marianas, que tiene una zona concreta que es el abismo Challenger a más de 11.000 metros de profundidad. Javier, estamos contemplando continuamente el Mediterráneo, pero ¿cuál es el origen del Mediterráneo? Bueno, el origen del Mediterráneo es un mar mucho más grande que este. El Mediterráneo ahora es un mar, es el segundo mar más grande, dependiendo de un océano. El primero sería el Caribe, pero antes realmente se llamaba el océano Tetis, es un océano mucho más grande y se ha ido reduciendo por el empuje de la placa continental africana contra Europa. Realmente esa placa, la placa africana, es decir, África, llegará a chocar contra Europa y poco a poco va reduciendo el tamaño del Mediterráneo. Eso, por ejemplo, tiene unas implicaciones pues, que hay que tener muy en cuenta. Pensemos que el Mediterráneo es un mar muy cerrado,
La única conexión con el Atlántico es el estrecho de Gibraltar. Y el estrecho de Gibraltar, pues hay una serie de corrientes que van renovando el agua del Mediterráneo, pero no a la velocidad que se necesitaría, por ejemplo. Eso hace del Mediterráneo un mar bastante contaminado o muy contaminado. Entonces es un mar que tenemos que cuidar mucho, que es un mar muy especial, desde luego. Yo siempre me he hecho una pregunta, yo misma me doy la respuesta, pero quiero que tú, como biólogo que eres y profesor de biología, me contestes cuál es la realidad. El mar Mediterráneo, por la zona de la Comunidad Valenciana o Islas Baleares, es mucho más caliente que el nuestro. ¿Tiene que ver con el estrecho de Gibraltar y que nos entren corrientes del Atlántico? Claro, nosotros estamos muy cerca del estrecho de Gibraltar. De hecho, por el efecto Coriolis y todo el tema del efecto Coriolis, es el efecto de rotación de la Tierra, y por las corrientes que entran por el estrecho de Gibraltar se generan toda una serie de movimientos en el agua que lo que hacen es básicamente subir agua del fondo a superficie. El agua del fondo es un agua mucho más fría que el agua de superficie, y esa es la razón de por qué el agua en las costas de Málaga es un agua mucho más fría que la podemos encontrar, por ejemplo, donde tú dices, en Valencia. Aparte del frío que podamos pasar en el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas de este precioso litoral? Bueno, pues pensemos que el Mediterráneo será seguramente el mar que más turismo soporta. La sobreexplotación de turismo es difícilmente gestionable. Pensemos que es un mar bastante delicado. Entre otras cosas, por ejemplo, una cosa curiosa que te voy a contar es que en su momento el mar Mediterráneo se secó. Ah, sí, pues mira que tenía que secar. Pegaría el sol mucho, ¿no? Bueno, pegaría el sol, pega mucho el sol constantemente. De hecho, el mar Mediterráneo tiene una evaporación muchísimo mayor de la que podría recuperar por el aporte de sus ríos. ¿Por qué no se deseca? Porque está conectado con el océano Atlántico. ¿Qué pasó hace aproximadamente 5 o 6 millones de años? Que el estrecho de Gibraltar, por movimientos tectónicos del choque de África, del empuje de África, se cerró. Entonces se cerró y lo que hubo fue una evaporación masiva durante una serie de años, es decir, no fue algo automático, evidentemente, fue una evaporación masiva del Mediterráneo, hasta que prácticamente quedaron unas pocas lagunas con hipersalinidad. Pero realmente el Mediterráneo como tal desapareció. ¿Qué volvió a pasar? De nuevo, otra serie de movimientos tectónicos volvió a abrir el estrecho de Gibraltar y se volvió a llenar el Mediterráneo. ¿Esto volverá a pasar en el futuro? Seguro. Los geólogos no tienen ninguna duda de que eso pasará en un futuro. La única pregunta es cuándo pasará. Pero fíjate qué curioso es nuestro mar, este que tenemos tan cerquita. Javier, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría ya, por última pregunta, que me lo contestaras muy escuetito, porque tendríamos para hablar de esto durante horas. ¿Qué probabilidad hay de que el Mediterráneo tenga tsunamis? Pues más de la que la gente piensa. Pensemos que, bueno, el Mediterráneo no concretamente, porque fue por el océano Atlántico, pero Cádiz en 1755 murieron 15.000 personas por un tsunami, que hoy en día serían muchísimas más. Málaga, evidentemente, no tiene la orientación de Cádiz, pero sí, por ejemplo, le pueden afectar toda la zona de fallas que hay en Argelia. Pensemos que si un tsunami se produjera en Argelia, por todo el tema de tectónica de placas, por las fallas que hay en la costa argelina, el tsunami no tardaría más de 30 minutos en llegar a las costas malagueñas. Con lo cual, bueno, no es una zona, no es de las peores zonas del mundo o de las zonas más probables donde haya un tsunami, pero desde luego no es nada descartable y debería de ser más que recomendable que eso se tuviera en cuenta. Interesante tema donde los haya, Javier. Muchas gracias. ¿Te parece si dentro de un mesecito nos vemos y nos hablas, ya hablando de los tsunamis, un poco más a fondo de este tema y de los maremotos que, bueno, como tenemos el mar de Alborán cerquita y hemos tenido terremotos aquí en Torremolinos el pasado año? Genial, fantástico, cuando queráis. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ya han escuchado qué clase tan didáctica nos ha dado Javier Morayón, profesor de biología, y nosotros nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque seguimos hablando del mar.